Bien, estamos de regreso y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Le damos la bienvenida al doctor Sandro Durán Ríos. Él es abogado constitucionalista y derechos humanos, abogado de dos graduadas de la Universidad Garcilaso de la Vega. Ellas son demandantes ante la SUNEDU. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muchas gracias, buenas tardes, señorita Mayra, gracias por la invitación. Me gustaría conocer para iniciar un poquito el caso, qué es lo que está pasando en contra de la SUNEDU, por qué esta demanda, qué es lo que sucede con las señoritas que han presentado esta demanda intermedio en su persona. Sí, mire, el 13 de julio del 2020 iniciamos la demanda de amparo. Esta demanda es contra las resoluciones que deniegan el licenciamiento a Garcilaso, porque hemos encontrado durante la investigación del despacho, en cuanto al tema del licenciamiento institucional de Garcilaso, de que habían resoluciones emitidas por SUNEDU que no estaban bien motivadas, ¿no? Existía una motivación aparente, inexistente y inconsecuentemente no podría realizarse esta resolución denegando el licenciamiento institucional a la Universidad de Garcilaso, basándose en sin fundamentos, ¿no? Con unas motivaciones que no demuestran en su informe técnico legal y que por lo tanto deberán declararse nulas en el juzgado constitucional. Cuando tú me dices que no sustentan, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Qué sucedió para que se le negara exactamente el licenciamiento institucional a la Universidad Garcilaso de la Vega y por parte de la SUNEDU y que afectara en este caso a las dos demandantes, el cual son sus clientas? Sí, las graduadas de Garcilaso hacen esta demanda de amparo con el fin de ¿Ya? proteger y tutelar el derecho de nuestra universidad frente a la denegatoria de licenciamiento. Y lo hacemos debido a que justamente se da esta denegatoria de licenciamiento de la Universidad de Garcilaso por cuestión que se encontraba del rectorado un rector que había cometido ciertas infracciones, pero que al parecer dentro de el procedimiento administrativo de licenciamiento de Garcilaso había cumplido con la primera etapa, que había sido aprobado por SUNEDU, en la etapa documentaria, la segunda etapa de verificación de locales también había aprobado, y es que SUNEDU aplica un nuevo reglamento, modifica el reglamento de licencia institucional, violando el principio de preclusión en el procedimiento administrativo, y es que deniega así el licenciamiento institucional de Garcilaso, basándose en una revisión de todo el procedimiento que ya había avanzado, ¿no? Esto con la presencia del nuevo superintendente Benavides. Por eso es que se dio esta denegatoria de licenciamiento. Entonces, ¿no sería más fácil y más práctico de repente demandar a la universidad porque no cumplían con los requisitos? Me voy a poner, perdóneme, del Claro. lado contrario para poder encontrar un poco más de claridad. Demandar a la universidad por no cumplir los requisitos, porque son los requisitos que no estaban de acorde a lo que solicitaba la SUNEDU, o la SUNEDU exactamente hace o modifica todas estas cláusulas justamente en ese momento para que de cierta manera perjudique a la universidad. Quiero entender ese contexto, doctor. Lo que sucede es que la universidad, a pesar de encontrarse un rector que había cometido graves faltas que llegaron hasta el Congreso de la República, de haber cobrado un sueldo exagerado, había cumplido con el PDA requerido por el reglamento institucional de SUNEDU para el licenciamiento. Se había aprobado el PDA, se había aprobado la primera y segunda etapa, y lo que sucede es que en realidad SUNEDU es el que mal aplica, vamos a decir, la aplica de forma antojadiza, y lo que hemos encontrado es que ha sido uno de los indicios por el cual la SUNEDU ha querido convertir un negocio en la educación superior universitaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de denegatoria de licenciamiento las hace universidades asociativas y no lo hace con las universidades societarias, donde los funcionarios y servidores públicos de la época del superintendente Benavides trabajaban en esas universidades. Es decir, habían eliminado de una u otra manera su competencia. Ahora, en cuanto a la pregunta, señorita, sobre el tema de que por qué no ponemos demandada a la universidad, es que en la investigación de esta demanda que se presenta ante el Poder Judicial contra SUNEDU, hemos encontrado de que la universidad sí cumplió, y el que más bien violó el principio de precaución, que violó la motivación que establece el Tribunal Constitucional,
para las relaciones administrativas y judiciales fue la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Usted me está diciendo que prácticamente, bueno, a pesar de todos los inconvenientes que ustedes han tenido como universidad, ¿no? Y que han tenido ciertos problemas, sí cumplió. Y quien no cumplió o quien está violando alguna cláusula misma es la SUNEDU, aprovechándose quizá de esta institucionalidad que tienen en cuanto a las universidades han utilizado mal su reglamento o han violado aprovechándose de la universidad. Sí, y se puede corroborar con los informes de la Comisión de Educación del Congreso, donde inclusive la Universidad San Marcos presentó un informe de cuánto ganaban los funcionarios públicos de SUNEDU, cómo ¿Ya? se eliminaron a la competencia de las universidades asociativas en las provincias y darle el licenciamiento a universidades como la UTP, que es un grupo Intercor, que tenían aprobado los locales sin construir en las provincias, ya tenían licencia para poder implementar una universidad cuando no, cuando está prohibido eso. Eso ¿Es se un muestra negocio claramente. redondo la SUNEDU? Yo creo que cometió un error, ¿no? Esa institución, y ha cometido un error tanto con nosotros como con otras universidades. Y es más, le aclaro y le adelanto sobre el tema, es de que la demanda de amparo de mis defendidas, la graduada de Garcilaso contra SUNEDU, es una de las únicas demandas a nivel nacional que siguen todavía en proceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de SUNEDU, que se jacta de decir que todas las acciones de amparo han sido archivadas de forma, pero no de fondo. Todas fueron en juzgado declaradas infundadas, en sala se confirmaba y se archivaban todas las universidades que han presentado amparo. En el caso de nosotros, que no venimos siendo tutelados económicamente por la Universidad Garcilaso, sino que es propia iniciativa de los Propia graduados iniciativa. organizados de Garcilaso, hemos pasado a la primera etapa de la demanda con la aprobación, o sea, la admisión de la demanda, luego el mismo juez ha declarado fundadas las excepciones y en sala se ha revocado las excepciones de SUNEDU, se ha declarado nula todas las excepciones de SUNEDU y se ha regresado por primera vez a nivel nacional a juzgado para que se pronuncien sobre el fondo, que es lo que no quería SUNEDU, porque SUNEDU siempre ha dicho todas las acciones de amparo contra nosotros por universidades, por denegatoria de licenciamiento, se han archivado en la sala, pero esta vez no. ¿Por qué? Porque ya se ha encontrado claramente que SUNEDU en su informe técnico legal de la que tanto se jactan la superintendencia de SUNEDU, cuando estaba el señor Benavides, que tiene 140 páginas, no, absolutamente no dice nada de por qué cierra la universidad. Dice, no, incumplió con una admisión para posgrado, de la cual no da cuenta. Después pone, se encontraron 46 libros que no se entregaron al sistema de distancia y otros aspectos que no tienen nada que ver con el reglamento institucional en el cual se inició la universidad, sino con el que se ha modificado. Entonces ahí corroboramos claramente que ha habido la violación del principio de precaución, que debe respetarse desde el inicio y hasta el final del procedimiento administrativo. ¿Y eso usted lo considera un error o un delito o algo irregular? El que tenemos que demostrar en la vía de amparo que se ha cometido este error, esta equivocación, vamos a decir así, esta mala intención de los funcionarios de SUNEDU, ¿no? Al denegar el licenciamiento de manera inadecuada, sin poder motivar, para poder luego de ello pasar a la vía penal y que se le juzgue y se le investigue a los responsables, ¿no? Que son Claro, funcionarios ahora decir un que siguen error, en SUNEDU. decir un error es algo involuntario, doctor. Decir un error es algo que le puede pasar a una persona, no a una institución como la SUNEDU, que está muy bien asesorada y que tiene los procesos muy bien dados para denegar o aprobar una licenciatura a una universidad. Entonces, creo que por ahí ya tenemos que definir cuál es el horizonte o cuál es la intención de la SUNEDU. Ahora, ustedes inician la demanda de amparo de sus patrocinadas graduadas de la Universidad Garcilaso de la Vega con la resolución de la SUNEDU ¿hace cuánto tiempo? Comenzamos desde el 13 de julio del 2020, como le comentaba, y hasta la fecha seguimos en apelaciones y excepciones que nos ha llevado ahora que el juez emitiera una resolución número 15 que nos había permitido tener una audiencia única de fondo virtual para el otro año, pero tuvimos que ponerle conocimiento a la Defensoría del Pueblo con sendos escritos y también al mismo juzgado que la misma SUNEDU, que le comento que es vicepresidente
de la Junta de Acreedores de la Universidad Garcilaso, que se encuentra en un proceso ¿Juez y parte? concursal. Es juez y parte. O sea, la SUNEDU tenía el licenciamiento, cierra la universidad y crea para los trabajadores y para la universidad una junta de acreedores ¿Ya? en la cual ahora preside SUNAT y que la vicepresidencia la tiene SUNEDU. Y encima no le informa al juzgado que el día 3 de marzo del otro año cierran las actividades académicas. Nosotros le hemos tenido que poner en autos al juez y a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncie porque nos habían pasado la audiencia virtual, la audiencia única virtual para el siguiente año 2024. Entonces, el juzgado recién se ha notificado a nuestro despacho la resolución número 16 en la cual determina que va a ser este año, el 15 de diciembre, la última audiencia del año del juzgado para que se dé nuestra audiencia, porque si no, no tendríamos derecho a hacer ninguna apelación, no tendríamos derecho a hacer ningún tipo de impugnación si es que sea el resultado, cual fuese el resultado de la demanda de amparo en esta audiencia única, donde el juez se va a pronunciar si declara fundada en parte o declara fundada en toda su totalidad, ¿no? En todos sus extremos, o y declara infundada la demanda, ¿no? Esa era nuestra intención. La verdad que yo no voy, no, yo soy la persona que va a pensar mal siempre, así que yo me adelanto. Acá es juez y parte, hay algo que no encaja, doctor, y usted lo sabe, ¿no? Hay algo que no está claro, hay algo que ya se está manejando por un tema irregular y podría presumirse que también no solo irregular, sino por un tema delictivo. Ahora, ustedes, tengo entendido que la demanda, que el tercer juzgado transitorio de la Corte Superior, lo que justamente usted nos explicaba, primero admite la demanda con el auto admisorio y luego declara fundadas las excepciones por las razones de la materia y la vía igualmente satisfactoria para que se archive la demanda. Sí, es por eso que nosotros hicimos la apelación en la sala y la sala declaró nula todas las excepciones de SUNEDU, porque no encontraba cómo fundamentar que se va por la vía igualmente satisfactoria, debido a que SUNEDU dice de que deberíamos hacer el contencioso administrativo, que son 6 años, sabiendo que ya no tenemos fecha para hacer otro tipo de impugnación y que nosotros no somos el rector, somos graduados. Entonces, que no es la la misma sala entendió universidad, eso. ¿Mm? que no es con la misma universidad, sino prácticamente que son dos graduadas independientemente porque han visto el sistema irregular de cómo la SUNEDU ha denegado el licenciamiento a su universidad. Es que SUNEDU entiende de que la demanda de amparo no se debería dar contra las resoluciones por este procedimiento, por este proceso, sino por la vía de contencioso administrativa. Y ya la sala le ha dicho en esta resolución de que es amparo, porque se trata de derecho a la educación, no de derechos administrativos, como lo quiere hacer ver SUNEDU en todos sus amparos contra las universidades. ¿Por qué su proceso de amparo es redistribuido por mesa de partes tantas veces? ¿Qué es lo que busca exactamente la Superintendencia Nacional de las Universidades o del Poder Judicial? Porque ese comportamiento no es el adecuado del ente que imparte justicia, puesto que justicia que tarda, lamentablemente, no es justicia. Hay una intención del procurador de SUNEDU, y entiendo que es su trabajo, ¿no? Lo cual respetamos porque igual es colega, de que el proceso, perdón, de amparo demore en el tiempo, y lo cual nos va a perjudicar porque se acercaba el cierre de actividades. Hemos tenido que hacer reclamos ante la Defensoría del Pueblo porque nuestra demanda de amparo se ha ido redistribuyendo de juzgado en juzgado, y cada juzgado que llegaba lo devolvía a la mesa de partes. Hay una intención política, podría ser, hay una intención de entorpecer el proceso judicial también, lo cual perjudica al final al derecho a la educación superior universitaria, que es lo que se está velando en este proceso constitucional. Y la SUNEDU advirtió, avisó, cursó algún expediente antes de cerrar la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en marzo, o antes de presentar o antes de advertir esto. ¿Hubo algún trámite, algún expediente? No lo hizo. Nunca puso en autos a la universidad lo que estaba sucediendo realmente, ¿no? Nosotros nos hemos enterado recién en el momento Pero de la investigación. en sí ese es el proceso real, ¿no? Que debe advertir, que debe poner en conocimiento cuáles son las normativas y cuál es su observación para poder tener este cierre.
Lo que sucede es que cuando la universidad pasa el procedimiento administrativo de licenciamiento institucional, SUNEDU, con su nueva autoridad, modifica el reglamento y le aplica a la Universidad Garcilaso específicamente el nuevo reglamento, revisando todo el procedimiento administrativo. ¿Cambia el procedimiento todo solo por la universidad o No, justamente por la universidad? no, lo hace justamente al grupo de universidades en la que estaba Garcilaso. Lo modifica el superintendente Benavides y se le aplica nuevamente. Aquí el problema no es que se modifique el reglamento, es que ¿Ya? vuelva a revisar todo el procedimiento administrativo. Eso es violar el principio de preclusión, y más cuando se trata de derechos humanos, porque ahí se trata del derecho a la educación, no solamente como lo quiere ver SUNEDU, como si la educación fuera un negocio, ¿no? Como si fuera un negocio la educación, que es un derecho humano. Entonces, ¿Por qué usted menciona que la SUNEDU ve la educación como si fuera un negocio? ¿En qué se fundamenta usted para decirnos esto? lo que sucede es que el momento en el que tenía el licenciamiento de las universidades asociativas, que son no solamente ¿Ya? Garcilaso, sino otras en provincia, las únicas universidades que son licenciadas son aquellas universidades societarias donde sus funcionarios públicos y servidores de SUNEDU trabajan como asesores de universidades como la UTP, el Grupo Intercor, UPC, el grupo que pertenece a la Católica, la Universidad de Lima y otras universidades donde ellos trabajan como asesores. Entonces, vemos la intención no de entregar la universidad pública a la población, sino de privatizar un derecho humano. Entonces, ya claramente se ha avisorado cuál es la intención de estos funcionarios. Y lo más poco entendible del tema de Garcilaso es de que al momento que modifica el reglamento, vuelve a revisar todas las etapas. Entonces, si ya aprobó la primera etapa, ya aprobó la segunda etapa, aprobó la etapa documentaria, aprobó la etapa de supervisión de locales y aprobó la parte reglamentaria, ¿por qué iba a revisar todo? Solamente tenía que revisar lo que faltaba, modificar. No lo hizo, revisó todo denegatoria. Y es más, el pretexto es el rector, pero el rector no es la universidad, es el representante legal, y ellos tenían las herramientas para sacar al rector. Podrían haberlo denunciado penalmente, pero nunca lo hicieron. Sospechosamente, luego notificaron de la denegatoria de licenciamiento. Es una manera de decir, no lo sacaste. Bueno, con este pretexto te sacamos del mercado, porque ellos ven la educación como un mercado, y eso es lo que nosotros estamos encontrándolo no solamente en Garcilaso, sino en otras universidades, sobre todo en provincias, donde se han quedado sin universidades asociativas, y ahora todo es UTP, todo es UPC, ¿no? Que no están mal esas universidades, pero no se le puede quitar a una universidad sin fines de lucro para entregarle a una universidad con fines de lucro. Un negocio redondo con nombre y apellido, me podría decir que es la SUNEDU prácticamente. Al parecer sí, ¿no? La de sus funcionarios y servidores, ¿no? Que es lo que justamente hemos encontrado durante la demanda de amparo, ¿no? Y lo cual nos preocupa muchísimo porque no hay interés social en el Estado de proteger o tutelar el derecho a la educación, como se Y lo dice la ahora, Comisión Americana. ¿qué opina usted del proyecto de ley que ha presentado el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Balcázar, donde solicita a la SUNEDU que las universidades que ya están licenciadas se queden de manera permanente y ya no tengan otro control por parte de la SUNEDU? Bueno, es una de las alternativas, pero la indicación internacional, que no está mal el hecho de supervisar, usted lo puede visorar o lo puede encontrar en Europa. Ellos, por ejemplo, el licenciamiento es de 5 a 7 años, dependiendo de cada país. El problema es de que en Perú la entidad no acompaña a la universidad. No es que está constantemente con ellos como pasa en países europeos o en Estados Unidos, sino que es como vas a la municipalidad y pides tu licencia, ¿no? Espera que va a ir INDECI y te va a hacer la supervisión, te va a sacar tu informe y ahí viene todo este tipo de controversias que luego terminan en demandas. Entonces, el Estado está para tutelar un derecho humano y no para convertir ese derecho en un comercio. Esa es nuestra preocupación. Más que ¿Está en Garcilaso, peligro, en quiebre la educación universitaria en el país? ¿Lo considera usted? ¿O yo es creo un que sí. negocio la educación universitaria en nuestro país? Yo creo que los gobernantes de nuestro país y los parlamentarios están viendo así nuestra educación, cuando la educación debe ser un derecho humano y si usted escuchara a los representantes de SUNEDU y del Congreso, en ningún momento tocan el tema de que la universidad debe ser pública. No se habla de universidades del Estado, se habla de privatizar la educación. Y eso es lo que más temor debe tener la población, ¿no? De que un derecho humano se convierta en un negocio. Lamentablemente lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo con sus patrocinadas es atentar
ante el derecho universitario. ¿Ustedes han podido acercarse de repente a la Defensoría del Pueblo para que puedan tener algún apoyo y algún respaldo en cuanto a la educación universitaria que se les corresponde? Sí, no vamos a dejar de reconocer el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que a pesar de algunas dificultades que hemos tenido en el proceso judicial, justamente contra SUNEDU, en este proceso de amparo, han sido los únicos o la única entidad que ha pedido celeridad para nuestro caso, ¿no? Y gracias a ellos es que se modificó la fecha de esta audiencia única virtual del otro año para este año, porque nos queríamos sin derecho a poder hacer algún tipo de objeción o impugnación judicial, ¿no? Sí es importante Claro. el trabajo de las entidades cuando quieren hacer, cuando lo quieren hacer realmente su trabajo, ¿no? Y no solamente estar presentes para hacer las cosas protocolares. Justo lo acaba de decir y con esa frase me voy. Cuando quieren hacerle o hacer el trabajo o cuando les conviene, lamentablemente, porque la Defensoría del Pueblo nos alegra que esté apoyando en este caso. ¿Algún interés habrá? No lo sabemos, pero que apoye a todas las causas de la misma manera tampoco. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señorita, muy amable. Gracias. Bien, hemos estado con el doctor Sandro Durán Ríos. Él es abogado constitucionalista y derechos humanos. Hay dos jóvenes, dos patrocinadas por su parte, que están demandando de cierta manera a la SUNEDU por irregularidades de cómo se han venido dando y cómo se ha dado el cierre a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que afectaría y que afecta definitivamente a estas dos graduadas. Nosotros llegamos al final, nos despedimos, no sin antes agradecer a Caja Piura y no se olviden que